Tarragona y Daniel Ramón Genovesi se conocieron en una fiesta parroquial en la localidad de Firmat, que es en la provincia de Santa Fe. Se conocieron en 1991. Él era sacerdote, era cura, y ella era monja. Y estaban a un paso de hacer sus votos perpetuos. En aquella fiesta parroquial en la que Daniel ganó un premio y Mercedes le llevó un pastel, apenas se miraron. Pero ese fue el inicio de charlas que se volvieron imprescindibles. Una intimidad nueva que no sabían nombrar y sentimientos que no habían experimentado. También llegaron las reglas incumplidas y el vértigo de descubrir que por primera vez en mucho tiempo el camino no lo marcaba un horario ni una promesa, sino algo más difícil de ordenar, el corazón. Hoy, después de 30 años, siguen juntos Mercedes y Daniel. Mercedes lo dice sin dudar. Daniel es lo más importante de su vida y para él, ella ocupa su mismo lugar. 2 vocaciones al servicio de la iglesia. Curiosa esta historia. Cuando Mercedes tenía 13 años... la monja de la que estamos hablando, cuando ella tenía 13 años, vio pasar a un grupo de monjas cerca de su casa y salió detrás de ellas. Ellas tenían un colegio secundario en Avellaneda. Bueno, acá en Salta también tienen colegios, algunas monjas. Tenía un colegio secundario en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, y le pidió a su mamá que la dejara ir a este colegio de monjas que le habían llamado mucho la atención a sus 13 años. Al principio mi mamá no quería, porque me decía, ¿cómo te vas a ir a ese colegio si sos muy chiquita? Pero se acordó que yo nací muy chiquita y me había encomendado a la Virgen de la Merced, por eso también se llama Mercedes, y le pidió que la ayudara. Cuando nació tuvo algunas complicaciones, entonces la madre la dejó que vuelva de alguna manera a ser monja y a devolver parte de lo que ella había prometido cuando nació. Al recordar eso, la dejó ir su mamá al colegio a cumplir con su promesa, que si algún día la Virgen la necesitaba, a Mercedes podía buscarla. Estudió la secundaria en el Colegio de las Monjas y después ingresó al convento. Para mí ese era un espacio seguro, algo que no sentía en mi familia porque mi casa era muy desordenada con la energía sexual. Mi abuelo me molestaba, agrega. Dato fuerte que aporta Mercedes. El caso de Daniel fue diferente. Daniel es el cura de esta historia. Aunque tuvo los sacramentos tradicionales, la comunión y la confirmación, y en ocasiones iba a la iglesia para algunas fiestas en particular, no se trataba de un valor muy importante para él la iglesia. Pero ingresó a un grupo de jóvenes en el que se leía el Evangelio, hacían actividades y acudían a misa los domingos por la mañana, hasta que un día sintió una especie de llamado. Estando en una de esas misas, cuenta Daniel a CNN, me vino el pensamiento, ¿no tendré que ser sacerdote?, se preguntó, así, directamente. No hubo francamente más preguntas, ni había algún sacerdote al que yo admiraba. No conocía ningún cura que me gustara o que yo admiraba. Un día iba caminando y le dije a Dios, si querés que sea sacerdote, haz que me den un pase. Porque había unos chicos jugando cerca y la pelota llegó a sus pies. O sea, fue muy loco. El cura iba caminando, no era cura en ese momento, y le dijo a Dios, si querés que estudie para cura, que los chicos que están jugando ahí me tiren la pelota y me den un pase. Y así le pasó, fue muy loco. Iba caminando por ahí y le tiraron la pelota. Después de esa señal, Daniel fue a un encuentro vacacional con varios jóvenes y ahí empezó el camino del sacerdocio cuando tenía apenas 16 años. Me sentí aliviado, contento con esa decisión, relata Daniel. Daniel Genovesi, que ingresó al seminario para estudiar el sacerdocio a los 16 años y fue ordenado sacerdote en 1990. El destino habló. Después del primer acercamiento en esa fiesta parroquial entre Daniel y Mercedes, Daniel ya tenía 27 años y Mercedes tenía 23, era un poquito más joven que él. Se encontraron después de esa fiesta parroquial en otra iglesia, conversaron y él le invitó a ser parte del grupo de jóvenes con el que Daniel trabajaba. En ese momento pensé, qué lindo amigo podría ser. Y entonces cuenta Mercedes, nos vimos y comenzamos a conversar y casi se dio una inclinación natural porque las otras personas eran más grandes y nosotros éramos más jovencitos.
Hablamos y tomamos café, cuenta Daniel, sobre ese segundo encuentro en otra iglesia. Mercedes ahora tiene 57 años, ya no es esta jovencita que era monja a los 23. Mercedes, que ahora tiene 57 años, cuenta que ambos tenían el mismo ánimo de renovar la institución, de darle una vuelta de tuerca a la iglesia, de abrirla, de modernizarse, poner todo su empeño y fuerzas en hacer brillar algunos aspectos, quizás algo que quizás atribuye a la juventud de ambos. Claro, querían cambiar el mundo un poco. La historia sigue así: vos querés salvar el mundo, salvar el planeta, y claro, me encontré con esta persona que vibraba como yo, que igual quería trabajar con jóvenes. Nos reuníamos en un grupo que tomábamos vino, todas esas cosas re lindas que me sonaban. Yo siempre he valorado mucho las pláticas con Daniel, las conversaciones con Daniel, y pensé que podía tener un amigo de verdad, un amigo del alma. Cuenta, claro, empezó ella a verlo como un par, como un amigo, como alguien joven en una iglesia que estaba llena de jovatos y de adultos más grandes. Ellos eran los dos más jóvenes y claro, pegaban mucha onda y además compartían estas ganas de querer cambiar el mundo desde la iglesia. Y el sentimiento era recíproco. Daniel hoy tiene 61 años y cuenta que le gustaba estar con ella, que sentía que lo complementaba, y tenerla a ella para hablar lo hacía sentir que tenía una compañera dentro del estilo de vida que había elegido, el celibato. Hasta ese momento, claro, no había nada más que una amistad y una intimidad fruto de lo que compartían en el marco de la iglesia. Sin darme cuenta me gustaban las cosas que hablábamos y que hacíamos. A veces intercambiábamos poesías o pensamientos, reflexiones espirituales, pero era simplemente una mirada fresca de la vida. Sentía ese vínculo donde el encuentro con la otra persona te hace mejor. Y sí, empezaba a sentir lo que era el amor. ¿Qué es el amor si no es eso? Empezar a sentir que la otra persona te hace una mejor persona. Ya había pasado casi un año desde que comenzaron a trabajar juntos en este grupo de la iglesia. Tenían largas charlas en persona y también hablaban mucho por teléfono. Charlas que se extendían, como claro, la gente que se va enamorando, charlas que se hacen cada vez más largas. Nunca habían tenido pareja, ninguno de los dos, más allá de que obviamente ella era monja y él sacerdote. En su vida previa de jóvenes tampoco, de adolescentes no habían tenido parejas, entonces no sabían ni qué se trataba, ni cómo era, ni nada. Entonces empezar a ellos identificar lo que sentían les costó bastante. De hecho, hay una foto, los que están viendo, se lo ve a ellos dos, el vestido de sacerdote y ella de monja. Entonces, ¿fue un amor revelado en silencio? Nos preguntamos todos los que empezamos a leer esta historia. Y reconocer que estaban enamorados surgió de forma sutil, según cuentan ellos dos. Él quería pasar más tiempo con Mercedes, claro, lo que le pasa a todo enamorado. Quería hablar más tiempo con ella y de pronto empezaron a ver que sus manos se tocaban. Y ella empezó a romper pequeñas reglas. Las monjas, por ejemplo, en esa época no podían mirar a los hombres a los ojos, pero ella a Daniel lo miraba a los ojos. Y otra regla había roto, no le hablaba de usted, otra norma que tenían impuesta a las monjas, sino que lo tuteaba y le hablaba de vos. El amor surgió poco a poco, pero hubo momentos claves. Una mañana de Navidad yo estaba en el obispado y me vino un impulso, una ganas de llamarla al convento, pero me pregunté qué iba a decirle, porque siempre que hablábamos era por alguna tarea, siempre tenía alguna excusa Daniel como cura para convocar a la monja y tener un motivo por el cual empezar una charla. Algo se me tenía que ocurrir porque tenía ganas de hablar con ellos, pero no tenía que decirle. Simplemente la llamé y ahí detecté algo. Para Mercedes fue una meditación que él le entregó. Tenía que imaginarse una vida con casa, esposos e hijos y después despedirse de cada cosa. Cuando elegía cada cosa, me veía con él. Yo en la meditación pude despedirme de mis hijos, de mi casa, pero no pude despedirme de Daniel. Fue algo que me llamó la atención, porque claramente vi que había algo más fuerte. Ella reveló lo que había sentido y ambos empezaron a bloquear lo que estaba pasando. Y decidieron hacerse una promesa, debido a que cada uno había tomado una decisión de servicio. Claro, en este punto ya ambos se habían dado cuenta que el otro le gustaba,
de que empezaban a sentir cosas más allá del amor amistoso que pueden sentir dos amigos o dos miembros de la iglesia, y dijeron, bueno, lleguemos hasta acá, yo soy cura, vos sos monja. Bloquearon lo que estaban sintiendo. Nos prometimos que nos íbamos a encontrar en el atrio en el cielo. Cuando estuviéramos ahí podríamos estar juntos. Pero fue muy ingenuo, porque no se pudo sostener. Pero no veíamos ningún otro camino posible. Mirá qué loco este amor, ¿eh? Se estaban imaginando que iban a pasar toda su vida a él como cura y ella como monja, y que ese amor que tenían iba a florecer recién después de la muerte, cuando se encuentren en el cielo. Mirá la forma de pensar el amor, qué loco. Me prohibieron verlo. Daniel y Mercedes creyeron que lo que les estaba pasando era algo íntimo, que algo que solamente ellos veían, pero la verdad es que así como cualquiera de nosotros reconoce a dos personas enamoradas, la gente de la iglesia, del convento y de la diócesis se dieron cuenta enseguida de lo que estaba pasando entre Daniel y Mercedes. Lo estaba viendo todo el mundo, que era mucho más grande que nosotros dos, aunque cuando dos personas están enamoradas el mundo se agota ahí. La congregación me dijo que no lo viera más, las monjas en su propio convento, no lo veas más a Daniel. Me prohibieron verlo. En medio de esa decisión, Mercedes recuerda esos difíciles momentos dentro del convento, ya que sus compañeras monjas la hicieron de lado, incluso dejaron de hablarle y hubo calumnias con cuestiones que no eran ciertas. Imagínense las cosas que habrán empezado a inventar para hablar mal de esta monja que evidentemente se estaba empezando a enamorar de un sacerdote, de Daniel, y un sacerdote que evidentemente también se estaba empezando a enamorar de una monja, que era Mercedes. La verdad, cuenta en este momento, cuando a ella le prohíben ver al sacerdote, a quien empezaba a ser su amor, la verdad fue una época muy difícil, cuenta Mercedes, porque yo había crecido casi con las hermanas, con las monjas desde los 13 años, y de pronto esas personas que eran a las que yo más afecto le tenía y con quien más tiempo había compartido y crecido, me bajaron una cortina de hielo y literalmente yo no sabía de qué se trataba, por qué me trataban así. Nadie se acercó a mí y me preguntó qué me estaba pasando. Sin embargo, Daniel y Mercedes coinciden que esa sanción los unió en la clandestinidad de mutuo apoyo y tejieron aún más el afecto. Mirá si no serán todas las historias de amor un poco como la historia de Romeo y Julieta, ¿no? Siempre el amor luchando contra fuerzas exógenas que intentan impedirlo y el amor haciéndose fuerza, no siempre con final feliz, pero en este caso sí. En la clandestinidad, Mercedes siguió viéndolo a Daniel y Daniel siguió viéndola a Mercedes. Y esa clandestinidad, por supuesto, fomentó mucho más el afecto y fomentó mucho más la intimidad. Encontraron la manera de comunicarse. En ocasiones, él llamaba al convento para hablar con ella, pero le negaban la comunicación argumentando que estaba ocupada. Hola, ¿está Mercedes?, llamaba el cura a Daniel al convento, y alguna monja que atendía el teléfono le decía, no, Mercedes no está, se fue a China y va a volver dentro de 50 años. Un día, él fingió ser un tío. No dijo que era el sacerdote Daniel o el cura Daniel, y así logró hablar con ella. Ese fue uno de los métodos que encontraron para no distanciarse completamente. Qué guacho, qué creativo, lo digo en el buen sentido. Hola, ¿qué tal? Soy el tío de Mercedes. Y bueno, ahí las monjas, le pasaban el teléfono a Mercedes, y Mercedes, ante la mirada de todas las monjas mientras hablaba por teléfono, fingía que hablaba con su tío. La congregación envió a Mercedes a otro convento en la ciudad de Gualeguaychú también. Otra típica del amor universal, tratar de separar los cuerpos. La mandaron a Gualeguaychú, cerca de la frontera con Uruguay, y le prohibieron nuevamente, y esta vez más explícitamente, seguir en contacto con el cura Daniel. Pero antes de que esto pasara, ella se las ingenió, se escapó del convento antes de irse a Gualeguaychú y se reunió con Daniel en una iglesia. Ahí se dieron el primer beso de sus vidas y de su relación.
Con el traslado de Mercedes llegó otra decisión: salir de la congregación. Aunque se trató de una decisión firme, describe su salida como tremenda. Fue tremendo irme a la congregación porque la llevaron a otra casa, le dejaron ropa para cambiarse y le dijeron que se fuera. Yo entré a ese cuarto, me saqué el hábito, me saqué los escudos, me saqué todas las pertenencias y me puse una camisita con una falda que me habían dejado ahí y un par de mocasines. Y salí por otra puerta. Fue tristísimo. Por una puerta de atrás. No hubo palabras, no hubo una bendición, no hubo un deseo de buena suerte. Finalmente Mercedes ahí salió de la congregación y se fue a vivir a la ciudad donde estaba Daniel. Acuérdense, estábamos hablando de Santa Fe. Estar en la misma ciudad y sin las restricciones del convento hizo que el vínculo entre Daniel y Mercedes creciera rápidamente, pero no nos olvidemos que Daniel todavía era sacerdote. Ella había renunciado a los hábitos, había dejado la congregación y el convento, pero Daniel todavía seguía siendo sacerdote, pero ella estaba cada vez más enamorada y él también. Él lo cuenta así: yo estaba enamorado, pero seguía sin registrarlo. Ella había dado pasos grandes porque había salido de la congregación, tenía que rearmar su vida. En cambio, yo seguía trabajando en la iglesia con el obispo. Por otra parte, Mercedes recibió ofertas de dinero por parte del obispo para que se fuera de la ciudad y se alejara de Daniel. El obispo ofreciéndole plata a Mercedes, la ex monja, para que se vaya de la ciudad y se aleje de Daniel, del sacerdote. ¿Están escuchando? Es una locura esta historia. Por aquellos días, la madre de Daniel enfermó y él estuvo con ella entre hospitales y clínicas, un episodio que le permitió reconectar con sus sentimientos como persona alejada de la iglesia. Pude percibir la vida de otra forma y claro, sin la presión que tenía de la iglesia me permití reevaluar y mirar la vida desde lo que me hacía sentido. Pensé en la rutina como sacerdote, el desayuno casi en silencio, el obispo leyendo el diario y me pregunté, cuenta Daniel, este cura, ¿esta es la vida que quiero? Y cuando lo comparé desde el corazón, la respuesta fue muy clara. Corría el año 1993, cuando Daniel dejó también los hábitos, dejó de ser sacerdote, un año después de que Mercedes dejara los hábitos como monja. Corría el año 1993, cuando Daniel dejó el sacerdocio, dejó de ser cura, y cuenta que no sintió culpa, solo un sentimiento de libertad y de hacer lo que el corazón le dictaba. Un día se reunió con ella y le propuso unir sus vidas. Ese amor que había nacido en una parroquia empezaba a vencer el tiempo y a vencer las oposiciones y a vencer las vicisitudes de la vida. Te propongo que compartas la vida conmigo, le dijo Daniel, y Mercedes le dijo no. La vida ya la compartimos. Con la decisión tomada empezaron una vida desde cero. Los primeros meses vivieron en un pequeño departamento de Venado Tuerto, improvisaron una ceremonia íntima con una cruz y en presencia de una amiga llamada Pepita, se prometieron amarse para siempre. No había más proyectos que el de estar juntos, dice Daniel, pero las piezas del rompecabezas empezaron a acomodarse. Una persona le ofreció trabajo en Buenos Aires, poco después él cursó la licenciatura en psicología y ella la carrera de ciencias de la educación. Claro, tenían que reconvertir sus vidas, le habían dedicado mucho tiempo Daniel al sacerdocio, a estudiar para ser cura y por el otro lado Mercedes a lo de ser monjas, pero ambos se pusieron a estudiar. Se pusieron a estudiar él psicología y ella ciencias de la educación. Más de un año después, Mercedes quedó embarazada. Pero el bebé fue prematuro, lamentablemente, y vivió solo un par de horas. Mala noticia para este matrimonio, fue un golpe muy duro. Y luego, afortunadamente, y ellos agradecen a Dios, llegaron sus dos hijas. María Carla, que hoy tiene 30 años, y Camila, que tiene 27. Daniel empezó en 1994 el proceso formal para dejar de ser sacerdote, pero el Vaticano decidió
que no resolverían el caso hasta el 2004. 10 años tuvo que esperar, argumentando, según Daniel, que hasta que la persona tenga 40 años, las decisiones son volubles y cambiantes. Mirá esto, no sabía yo. La carta al Papa Francisco y un nuevo comienzo en la Iglesia. Su vivencia como sacerdote llevó a Daniel a escribirle una carta al Papa Francisco, en la que le preguntaba qué haría con aquellos que habían dejado de ser sacerdotes. El pontífice, el Papa Francisco, respondió diciéndole que lo que exponía era real y lo recibía con un llamado de Dios a buscar caminos. 7 meses después de dejar los hábitos, Daniel volvió a sentir el llamado vocacional. Claro, él no es que se había apartado de la fe ni de Dios, pero no sabía cómo integrarlo, puesto que estaba casado y tenía una familia. Pero se abrió una puerta cuando conoció la iglesia anglicana, que es la iglesia episcopal más tradicional de Estados Unidos, seguramente lo habrán visto en las películas, que bajo la visión cristiana combina elementos católicos con principios protestantes y permite, entre otras cosas, el matrimonio de los sacerdotes o pastores. Mercedes y yo comenzamos a participar en la iglesia, nos casamos en la iglesia en julio del 2001 y 2 años después recibí la licencia para trabajar como sacerdote y me desempeñé como párroco en la provincia de Buenos Aires unos 15 años. Luego recibí una invitación para continuar con el ministerio de la diócesis en Kansas, Missouri, donde vive ahora con Mercedes y su hija menor. Mirá las vueltas de la vida de esa localidad en el interior de Santa Fe, en Firmat, en esa parroquia donde se conocieron. Pasaron tantos años, 30 de que tuvieron su hija, ponele, y ahora tienen 61 años y están de nuevo en una iglesia, juntos como familia, en Estados Unidos, profesando la palabra de Dios, pero también, sobre todo, dando testimonios de la forma en la que eligieron ellos el amor. Todo esto, toda esta historia que les estoy contando, la pueden leer en un libro que escribió el propio Daniel, este sacerdote, que fue sacerdote de la Iglesia Católica y ahora es sacerdote de la Iglesia Anglicana en Estados Unidos. Toda esta historia la volcó en un libro, en un relato casi autobiográfico, que se llama El silencio de los ángeles, historia de un amor imposible. Se publicó hace un par de años en Argentina. ¿Y por qué se llama así El silencio de los ángeles? Porque, dice Daniel, cada vez que muere un ángel hay una extraordinaria irradiación de energía que permite que se cumplan los deseos imposibles. Pero ningún ángel puede morir a menos que lo decida él mismo. Y eso solo ocurre cuando ve que un deseo humano vale un sacrificio. Entonces el ángel irradia su máximo esplendor y se entrega a sí mismo como bendición. Los otros ángeles contemplan esto en respetuoso silencio. Cuando los ángeles callan, el cielo sabe que se ha abierto una puerta que da lugar a que surja lo imposible en la oscuridad de la noche. Esto se observa como la caída de una estrella fugaz. La costumbre de pedir un deseo al ver ese acontecimiento es el recuerdo intuitivo que poseemos de este conocimiento olvidado. Ahora, 30 años después de reconocer lo que nunca habían sentido y comenzar una vida juntos, se miran con respeto Mercedes y Daniel y con un amor profundo. Daniel es mi todo. Si hago esa reflexión de nuevo, podría despedirme de la casa y de los hijos, pero no de él. Para él, ella es la mujer más importante de su vida. A la hora de tomar decisiones, ella siempre está primero. 30 años después, el amor entre Daniel Genovesi, que es el apellido de este sacerdote, y María de las Mercedes Tarragona, la monjita de Santa Fe, aparece como una reliquia de juventud, ni como una hazaña que se cuenta una sola vez. Está en lo cotidiano y en la forma en que se mira y se nombra, en la decisión renovada de seguir del mismo lado. Espero que les haya gustado esta historia de Mercedes y Daniel. Ella dejó de ser monja y él de ser sacerdote para continuar con el mandato del corazón. No negando a Dios ni nada, porque por el contrario siguieron consagrando su vida a la iglesia, pero de otra manera. ¿Qué tal la historia?